Review rápido al FC720C del fabricante Nanlite. Pero antes de empezar os voy a enseñar esta foto. En esta foto que estáis viendo, el FC720C estaba al 75% de su potencia y a una distancia de unos 60 metros aproximadamente. Increíble, ¿verdad? Pues quédate un ratito que vamos a empezar sabiendo lo que viene incluido una vez adquirimos el producto. Pues esta es la parte más fácil de este review, y es que incluye la maleta, el balastro, porque es un foco que funciona con un transformador aparte, nosotros lo llamamos balastro, la cazoleta, el foco, los cables, obviamente el trípode no va incluido, pero sí que viene incluida esta horquilla. Y que no se me olvide, esta super clamp que sirve para poder poner el balastro en el trípode. Se coloca con una especie de montura en V, apretamos y una vez lo tenemos bien apretado en nuestro trípode, a funcionar. Como viene siendo habitual en estos reviews, siempre hablo un poquito sobre los materiales de los que está fabricado el producto. En este caso, tiene pinta de estar fabricado en plástico, pero de un plástico que ya se le ve que es duradero. El foco en sí pesa bastante. Su cazoleta, en cambio, sí que está hecha de metal, como se puede escuchar. La tornillería es de metal. Los cables que vienen acompañados son de calidad, desde luego, con un velcro para poder guardarlos bien. El cable de corriente, que es tipo ordenador, también viene un cable de aproximadamente unos 2 metros, 2 metros y medio. Por este lado tiene este tornillo para poder ajustar la inclinación del foco en cuestión. También está mecanizado para poder poner una sombrilla, para poder hacer rebote, es decir, que está preparado también para fotografía. Nanlite, con este foco, lo que hace es acercarse más al mercado prosumer con materiales que le permiten abaratar un poquito los costes de fabricación. Hablemos un poco de las especificaciones técnicas físicas que tiene el foco, y es que he pesado con esta báscula electrónica el balastro de esta forma, para que lo sepáis, y el balastro, su peso es de 2,10 kilos, el foco, en este caso, el que tenemos aquí, el foco es de 4,48 kilos. En cuanto a las medidas del foco, el foco en cuestión tiene un diseño como en flecha. De aquí a aquí estaríamos hablando de unos 7 centímetros. Aquí se nos va a 6,5 aproximadamente. De aquí a aquí hay como medio centímetro de diferencia. Estos son 43 y de ancho hace 5 centímetros y medio aquí y 5 centímetros y medio también al fondo. En cuanto al foco montado en el trípode con la horquilla, esto hace 38 centímetros. Y para finalizar, de haceros una idea en cuanto a medidas, la horquilla de ancho hace 20,5. Seguimos. Hablemos un poquito de las características técnicas, y es que Nanlite en este foco ha metido 720 vatios de potencia reducidos en muy poquito espacio. Esa cantidad de potencia es capaz de trabajar en un rango de 2400 grados Kelvin a 12.000 grados Kelvin, es decir, desde un cálido ultraamberino hasta un azul gélido para, por ejemplo, hacer amaneceres o noches. También, y como ya nos tiene acostumbrados Nanlite en casi toda su gama de focos, tiene un ajuste verde-magenta de más o menos 150. Y ojito a este dato en cuanto a la conectividad, porque en este foco en concreto, en el FC720C, para poder remotar o para poder controlar con la aplicación de móvil este foco, tenemos varias maneras de sincronizarlo. Una, ya sabéis que es por el Bluetooth, y otra es con NFC, que lo pone aquí. Ajustas el teléfono, lo pones aquí al ladito, seleccionas NFC, hace un escáner, se conecta y a funcionar. Además, y sumado a todo esto, la calidad con la que ya solemos trabajar con este fabricante, con Nanlite, y es que tiene, por ejemplo, la montura Bowens Universal,
También podemos controlar la potencia de salida, su control de dimmer es muy preciso. En incrementos del 0,1%, o sea, para poner la cantidad de luz que tú quieres exactamente a nivel quirúrgico. La fidelidad cromática top con la que trabajan los estándares de calidad de la casa, en este caso un CRI del 96 y un TLCI del 98. Además, el control del ventilador que refrigera el sistema es ultra silencioso. Según las especificaciones técnicas de Nanlite, el FC720C tiene 11.400 lux a 3 metros. Concretamente, además, con este mismo reflector, con el de 45 grados. Por otra parte, y como ya he comentado en este reel al principio, tiene un CCT desde 2400 grados Kelvin a 12.000 grados Kelvin. Por otro lado, el foco nos da también efectos a los que nos tiene también acostumbrados la marca en cuestión. En fin, que el FC720C viene completito, pero es que además viene con algo más incluido que ahora veremos, y es que viene con los filtros programados, los filtros que solemos usar pues en HMI y en tungsteno, también vienen programados en el foco, que también los vamos a ver, tanto de la fábrica Lee como la de Rosco. Y ya trabajando en el set de manera ya muy seria, el foco lo podemos manejar y controlar físicamente, por ejemplo, a través de su interface física, que la vemos aquí, con sus potenciómetros para acceder al menú, etcétera, 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 a través de DMX, RDM, el NFC que he comentado antes, lo pones aquí, lo activas, lo sincronizas y ya está. Y también, como solíamos sincronizar los otros sistemas o los otros productos de Nanlux a través de la aplicación Nanlink a través del Bluetooth. Nos dirigimos ahora al departamento de sonido, que a veces se mira este tipo de reviews, sobre todo para saber el ruido o el sonido que generan los ventiladores. Y por supuesto vamos a poner a prueba el ruido que hace el ventilador de este aparato, pues primero a esta distancia. Los diferentes tipos que tiene. Tiene Smart, Full Speed y Low Speed. Cuando estamos en Smart podemos poner el foco al 100%, ya que el ventilador se controla por él mismo, o sube o baja las revoluciones para poder enfriar el sistema. Sin embargo, cuando lo ponemos al Full Speed, el ventilador está siempre funcionando al máximo y estará funcionando, o lo podremos dimerizar hasta el 100%. Cuando bajamos al Low Speed no podremos poner la potencia del foco al 100%, vamos a tener que conformarnos con ponerla al 50%. Así se escucharía el ventilador casi inapreciablemente en Smart, pero al 38% del dimmer. Si subimos el dimmer al 100%, ahora no se escuchará porque necesita un tiempo. A medida que se va calentando el aparato, el propio ventilador irá haciendo mucho más ruido porque necesitará más revoluciones. Vamos a ponerlo ahora en Full Speed para que veáis la diferencia. Las revoluciones ahora se notan mucho más acusadas, ya que el ventilador está girando muchísimo más rápido. Justo, tanto en Smart como en Full Speed podemos poner el dimmer al 100%. Pero si bajamos al Low Speed, necesitamos un momentito para que baje. Lo habéis notado, ¿no? Acaba de bajar las revoluciones, tengo el dimmer al 0, pero el dimmer no me va a dejar subirlo más del 50%. Luego os hago una captura si no se ve desde ahí. Bueno, de hecho, se puede notar, no me había fijado en la pantallita, 5600 y no me deja subir a más del 50. Sin embargo, si me voy a Fan Control y lo pongo en Smart, me voy al CCT, entro aquí y lo subo. Cuidado que el pantallazo que va a dar aquí detrás va a ser fuerte, ¿eh? Puedo subir hasta el 100%. Por cierto, y para la gente de sonido, acordaros de que ningún actor va a estar a esta distancia del foco. En cuanto al foco lo tengamos a más de 1 metro, desde luego ese ventilador no se escuchará.
En cuanto al tema de accesorios, la montura Bowens lo hace compatible con casi absolutamente todos los accesorios que hay en el mercado. Por ejemplo, las cazoletas y también los Fresnels, que en este caso lo vamos a poner, como es un poco más pesado, hay que tener un poco más de cuidado. Se pone, se asegura, aquí estamos, se abre y ya estaría. Así de fácil. Y esta vez, en este review, para finalizar y concluir, voy a tirar de esas sabias palabras, esa frase célebre de una imagen vale más que 1000 palabras. Os la repito, esta imagen dice mucho del FC720C y todo lo que es capaz de hacer en un set. Nos vemos en el siguiente review.